Tema 6. Percepción, concepto, psicopatología de la percepción, ilusiones y alucinaciones e interés en el ámbito forense. La percepción es uno de los aspectos fundamentales que hay que valorar en las valoraciones mentales, ya que es uno de los procesos cognitivos fundamentales y, por lo tanto, las alteraciones en la percepción pueden tener una repercusión importante en la vida de la persona afectada, y esta repercusión en el ámbito judicial puede ser esencial para dictaminar acerca de la imputabilidad de una persona, o sobre su capacidad de autogobierno en relación a su capacidad civil, o sobre otros muchos aspectos jurídicos. Quizá el tipo de procedimiento en el que una persona con alteración de la percepción requiera ser examinado por un médico forense o ser visto por un juez sea en el internamiento psiquiátrico involuntario. Por ejemplo, muchas personas con esquizofrenia que sufren de una descompensación de su psicopatología de base cursan con alucinaciones auditivas, que es un tipo de alteración de la percepción, como veremos. Tras esta pequeña introducción, cabe hablar sobre el concepto de percepción. En primer lugar, muchas veces hablamos de sensopercepción y de percepción como si fueran sinónimos, y no lo son. La sensopercepción incluye la parte de sensaciones, es decir, aquellos estímulos captados por los órganos de los sentidos, es decir, mediante la vista, oído, olfato, gusto y tacto. La percepción es la segunda parte de este proceso de sensopercepción y consiste en integrar el conjunto de sensaciones dotándoles de sentido y que nos permite dar un significado a esa realidad que estamos captando. De este modo, la percepción no es únicamente una suma de sensaciones, sino que la percepción es mucho más que ese sumatorio de estímulos, ya que el cómo lo interpretamos para dotarles de sentido es un proceso cognitivo muy complejo, y además este proceso servirá de base para posteriores percepciones. De modo que la percepción puede estar muy influenciada por percepciones previas, así como por nuestros pensamientos o ideas. Un ejemplo de cómo nuestros pensamientos pueden influir en la percepción es la anorexia nerviosa, donde una persona delgada, cuando se mira en el espejo, capta su imagen correctamente. Es decir, las sensaciones están bien, ya que los órganos de los sentidos están bien, pero esa imagen mental queda alterada, porque hay un problema en la percepción, viéndose gorda, porque la percepción está afectada e influenciada por sus pensamientos. Una vez explicado qué es la percepción, pasaré a su psicopatología, destacando por su frecuencia y relevancia las alucinaciones. No obstante, hay más tipos de trastornos de la percepción más allá de las alucinaciones. Primero hay que distinguir entre los dos tipos de trastornos de la percepción fundamentales, que son dos. Un primer grupo en el que la percepción está alterada debido a una lesión cerebral localizada, como por ejemplo sucede muchas veces tras los ictus, y un segundo grupo, el de las pseudopercepciones o falsas percepciones, que pueden subdividirse a su vez en ilusiones, alucinaciones y alucinosis. En las ilusiones y alucinaciones la psique jugará un papel clave, mientras que en el primer grupo, de las lesiones cerebrales localizadas, y en las alucinosis hay una causa no psíquica que las genera. Los defectos de la percepción secundarios a daño cerebral localizado son relativamente frecuentes tras enfermedades que cursan con lesiones y secuelas neurológicas, como los ictus y en menor medida por traumatismos cráneoencefálicos. Tras una intervención neuroquirúrgica, situaciones de anoxia cerebral también, en tumores cerebrales o infecciones que afectan al cerebro. Cuando la lesión cerebral afecta al área de proyección cerebral, tiene lugar la abolición de un determinado sentido. Por ejemplo, cuando se afecta el área de proyección de la vista, hablamos de la llamada ceguera cortical, o en el caso de la audición, sordera cortical. Aquí la lesión afectaría más bien a la parte sensorial y no a la perceptiva, pero cabe mencionarlos porque muchas veces esta pérdida súbita a nivel cortical de un determinado sentido se ha relacionado con la confabulación en un intento de negación del enfermo en aceptar su situación actual reciente por esa desadaptación súbita. Por ejemplo, existe el síndrome de Anton, en el que la persona, tras un accidente cerebrovascular, pierde la vista y tras ello finge intentar ver, o incluso no tiene conciencia de haber perdido la vista y para él aquello que ve es cierto. Enseguida se observa que estas personas chocan con todo, no obstante intentan convencer a los demás que no han perdido la visión. Sin embargo, cuando la lesión afecta no al área de proyección,
sino a la zona parasensorial próxima al área de proyección, va a comprometerse la percepción, originándose las agnosias. En las agnosias, la parte sensorial está conservada, pero queda afectada la percepción que se asocia a ese sentido. Por su mayor relevancia, cabe detallar la agnosia visual, la agnosia auditiva y la agnosia táctil. La agnosia visual sucede cuando se afectan las áreas occipitales 18 y 19 de Brodmann. La persona ve, pero no entiende lo que está viendo. Se puede decir que ve el todo, pero es incapaz de integrar ese todo para darle sentido y reconocer lo que ve. Además, la agnosia visual puede afectar de forma selectiva al reconocimiento de distintos tipos de estímulos, como objetos. Esto se llamaría agnosia visual de objetos. También para colores, la agnosia cromática o acromatognosia. También para palabras, alesia agnósica. O una que es relativamente frecuente tras los ictus, para las caras, que se llama prosopagnosia. Aquí la persona puede no reconocer caras incluso de familiares. O a veces también afecta a la integración de los elementos de un estímulo complejo. Entonces no reconoce estímulos de una mayor complejidad. A esto se le llama agnosia simultánea o simultagnosia. La agnosia auditiva se asocia con la afectación de las áreas 41 y 42 de Brodmann, que están localizadas en la circunvolución temporal superior. Se distingue una sordera tonal o melódica que imposibilita a una persona reconocer sonidos musicales y, en segundo lugar, una sordera verbal, que es más frecuente, en la que el enfermo no reconoce lo que oye, pero no están afectadas ni la lectura ni la escritura, ni el habla espontánea a diferencia de las afasias. Para entenderlo, en la sordera verbal o agnosia auditiva, por ejemplo, podrían describir el sonido del motor de un coche que arranca como algo que se parece al rugido de un león, pero no serían capaces de asociar ese sonido con coche o motor. La agnosia táctil también se conoce como estereoagnosia y es la incapacidad para reconocer los objetos con la palpación y obviamente sin ayuda de otro sentido en particular de la vista. Lo que les sucede a los pacientes con este déficit es que no pueden atribuir significado al objeto que palpan. Tras hablar de la estereoagnosia, pasaré a la asimbolia, que es un fenómeno parecido, pero distinto. Sobre todo la simbolia se da en el sentido del tacto y se produce por una lesión en el área 43, que se localiza en el lóbulo parietal próximo a la cisura de Silvio. Aquí se produce una desconexión debido a la lesión entre la parte sensorial del tacto y el sistema límbico, de modo que queda inhibida la reacción esperable ante el dolor. Es decir, ante el dolor, este se siente, pero no se reacciona debidamente. Digamos que siente dolor, pero no reconoce el dolor como tal, y por ello no reacciona ante este, ni de forma motora ni emocional. También esta simbolia del dolor se ha llamado indiferencia del dolor o indiferencia al dolor, y hay casos descritos de carácter congénito, es decir, de niños que nacen con esta indiferencia al dolor, y por lo tanto no cuentan con ese mecanismo defensivo de retirada que es el dolor y tienden a tener más lesiones. Otras alteraciones relevantes de la percepción por lesión cerebral son las heminegligencias. Aquí una persona usualmente, tras sufrir un ictus, no reconoce la mitad de su cuerpo de manera plena, llegando a afeitarse, por ejemplo, la mitad de la cara o taparse con la colcha la mitad del cuerpo cuando se va a dormir. Habiendo analizado las alteraciones de la percepción por lesión cerebral localizada, pasaremos a las pseudopercepciones, donde se incluyen las alucinosis, alucinaciones e ilusiones. No obstante, realmente las alucinosis distan mucho del resto de pseudopercepciones, puesto que tienen una base orgánica, y en cierto modo puede no ser considerada una falsa percepción. Se dan en dos tipos de procesos, por lesiones irritativas, como por ejemplo los acúfenos en las otitis, o los centelleos en el glaucoma, y también, sobre todo, por sustancias como drogas psicodélicas, por ejemplo el LSD. Las pseudopercepciones de mayor interés forense son aquellas que afectan a la psique del individuo, y son las ilusiones y, sobre todo, las alucinaciones. Es esencial saber distinguir una ilusión de una alucinación. Una ilusión puede entenderse como la distorsión de un estímulo o de algo que ya existe, mientras que en la alucinación no hay una distorsión de algo que existe, sino que en cierto modo la persona percibe algo que no existe. Para entenderlo puede recordarse la película Amor ciego, donde un chico se enamora de una mujer muy poco atractiva,
pero él, cegado por sus emociones, la percibe como muy atractiva, distorsionando el físico de esta persona, y por lo tanto eso sería una ilusión, una distorsión de algo. Cuando sus allegados ya le dicen que no es atractiva, esta persona comienza a verla como de verdad es decir, es corregible o hay autocrítica sobre esa ilusión. Si no hubiera sido así, estaríamos ante un delirio. Por otro lado, una alucinación hubiera sido que la mujer no hubiera sido nunca real y hubiera sido únicamente un producto de la mente de la persona. De este modo, es difícil distinguir en ocasiones lo normal de lo patológico en las ilusiones. También es un fenómeno relativamente frecuente en gente con miopía o algo sorda, que debido a su déficit completa el objeto de manera ilusoria. Además, las ilusiones en cierto modo se pueden generar de manera autoprovocada, como es el caso de las pareidolias. Un ejemplo de pareidolias consiste en ver en las nubes figuras. Por último, cabe hablar de las alucinaciones, que son aquellas percepciones que no se forman por distorsión de algo que existe, sino que son un producto creativo de la mente del individuo, y además la persona tiene convencimiento de que ese producto alucinatorio es real, cuando no lo es. Además, la persona adopta una conducta acorde a esa experiencia alucinatoria y en la mayoría de los casos no es capaz de realizar autocrítica de la alucinación, tratándose así de delirios y psicosis, al haber pérdida de realidad o pérdida de contacto con la realidad. Las alucinaciones pueden ser prácticamente de todo tipo, tanto por su modalidad sensorial como por su complejidad, y por ello pueden ser clasificadas de muchas formas. Una clasificación sencilla es según la modalidad sensorial. En cuanto a las alucinaciones visuales, sobre todo destacan las zoopsias, es decir, ver animales que suelen ser normalmente pequeños animales y sobre todo insectos, los cuales suelen alterar la conducta de la persona de una manera notoria. Esta zoopsia es característica del síndrome de Ekbom, también llamado delirio dermatozoico, y en el delirium tremens, o síndrome de abstinencia al alcohol. Un tipo de alucinación visual mucho menos frecuente es la visión o alucinación liliputiense, que consiste en ver las cosas más grandes o más pequeñas de lo que realmente son. En ocasiones puede ser simplemente una ilusión por ser una pequeña distorsión, pero en ocasiones el grado de distorsión es tan grande que altera la visión global de lo que se está viendo, produciendo una auténtica alucinación. De hecho, el término liliputiense viene de Lilliput, que es el país ficticio donde se desarrolla la novela Los viajes de Gulliver. Pasando a las alucinaciones auditivas, hay que destacar que son las más frecuentes, sobre todo por su asociación con la esquizofrenia, que es una enfermedad mental bastante frecuente. Pueden ser simples como un pitido o un zumbido en el oído, que a veces serán difíciles de distinguir con una alucinosis como los acúfenos, o complejas, llegando a constituir auténticas voces que de manera clara dan órdenes a determinados enfermos mentales o les insultan, con todo lo que eso conlleva. Las alucinaciones gustativas y olfatorias también pueden aparecer, sobre todo asociadas a delirios de perjuicio. Consisten en la percepción de un mal olor o sabor y que puede atribuir el enfermo a que le quieren envenenar. Por otro lado, las alucinaciones táctiles o ápticas son relativamente frecuentes, sobre todo en el contexto de delirios dermatozoicos, pudiendo el enfermo producirse heridas por rascado. Aquí destaca el delirio dermatozoico de Ekbom y el delirium tremens, por los delirios relacionados con parásitos o insectos que recorren la piel, y también en la intoxicación crónica de cocaína, en la que a veces notan un hormigueo que describen como arañas bajo la piel. Finalmente, las alucinaciones cinestésicas son aquellas relacionadas con el movimiento. Por ejemplo, un enfermo mental puede ver cosas moviéndose por la habitación, y las cenestésicas, con E, se relacionan con el yo corporal, y aquí destaca el síndrome de Cotard, donde el paciente percibe algunos de sus órganos corporales como podridos o incluso todo su cuerpo podrido o muerto. El interés forense de la psicopatología de la percepción es claro, ya que la alteración de la percepción, refiriéndome aquí a las alucinaciones únicamente, con frecuencia produce la incoación de un procedimiento judicial.
A menudo estas personas acaban en un centro psiquiátrico, de manera involuntaria, en el contexto de una descompensación de un trastorno delirante o una psicosis crónica, que requiere ser evaluada por el forense, y en el caso de que éste quiera marcharse del centro psiquiátrico y esté mermada la capacidad volitiva del enfermo como para poder tomar decisiones en cuanto a su autocuidado, procederá un internamiento psiquiátrico, aun en contra de su voluntad, hasta que se estabilice su estado. En el caso de la capacidad civil, es importante evaluar la intensidad de las alucinaciones en el contexto de un delirio esquizofrénico o en el anciano con demencia, valorar si existe algún tipo de alucinación, ya que a veces asocian las alucinaciones con las demencias también, ya que además las alucinaciones pueden suponer una merma sobreañadida a la enfermedad principal. En la responsabilidad penal, con frecuencia se piden informes forenses de imputabilidad, cuando se sospecha una merma en la capacidad psíquica. En el caso de un alcohólico crónico politoxicómano, puede preguntarse sobre alteraciones de la sensopercepción en busca de delirios dermatozoicos, por ejemplo, con las correspondientes alucinaciones. En el caso de la esquizofrenia, es clave preguntar sobre el tipo de alucinación auditiva que probablemente estuviera presente en el momento de los hechos, intentando conocer qué le decía esa voz, con qué frecuencia le pasaba y qué sentimientos o emociones le producía. También hay que tener en cuenta que los cuadros alucinatorios pueden tener trascendencia en determinadas muertes violentas. Por ejemplo, un homicidio en el que una persona escucha voces que le increpan a matar a otra persona, o un suicidio porque esas mismas voces le ordenan continuamente que se defenestre, o que el suicidio haya sido resultado de la angustia vital que le ocasionan esas voces. También cabe mencionar los suicidios ocasionados en los llamados malos viajes, tras el consumo de sustancias que generan alucinaciones. Algunas de estas drogas alucinógenas son el LSD, la mescalina del cactus peyote, la psilocibina de las setas alucinógenas, la ketamina y el PCP o polvo de ángel. Finalmente, hay que hacer referencia al artículo 20.3 del Código Penal. El Código Penal de 1995, en el artículo 20.3, se establece que está exento de responsabilidad penal el que por sufrir alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Probablemente hubiera sido más preciso el término sensopercepción, ya que clásicamente se ha aplicado este artículo que exime de responsabilidad criminal a las personas que desde el nacimiento o desde la infancia temprana han tenido un problema de ceguera, retraso mental o de sordomudez. Y todo ello suele asociar frecuentemente un retraso mental grave o al menos una conciencia de realidad muy disminuida. Por ello, el déficit más que en la percepción está en la captación de sensaciones, es decir, no hay un problema por el que se interprete de manera errónea las sensaciones, sino que el problema radica en que las sensaciones o los estímulos no se captan desde pequeño y por lo tanto no hay nada que interpretar o al menos está muy limitado. Eso hace que el desarrollo de estas personas pueda verse muy mermado en no captar estímulos importantes como las voces de los padres desde que son pequeños. Ya que este 20.3 está muy vinculado a la sordomudez, por lo grave que es este déficit en la sensopercepción, profundizaremos en la sordomudez. Antiguamente, antes de ser modificado el apartado con respecto a la sordomudez en el Código Penal de 1995, en el Código Penal anterior decía que se eximía de responsabilidad penal a el sordomudo de nacimiento desde la infancia que carezca en absoluto de instrucción, cuando éste haya cometido un hecho que la ley sancionare como delito y sería ingresado en un establecimiento de educación de anormales. Como vemos, esto ha sido modificado con el nuevo Código Penal de 1995 y actualmente todo esto que hacía referencia a los sordomudos ha quedado encuadrado en el 20.3. Para la aplicación del 20.3 se requieren dos condiciones: que el déficit de la percepción, o mejor dicho, sensopercepción, haya sido de nacimiento o en la infancia, y que el hecho de haber tenido este déficit desde pequeño le haya producido una alteración importante que modifique gravemente la conciencia de la realidad. De este modo, ya no vale con ser sordomudo, como pasaba en el Código Penal anterior, sino que además la alteración sobre la conciencia de realidad que le ocasiona la sordomudez tiene que ser grave. Así se excluyen casos en los que, pese a ser sordomudo, se haya logrado un buen desarrollo.
y la alteración de la conciencia de realidad en el caso de que existiese no fuese grave. En casos leves o moderados también se podría aplicar un eximente incompleto o un atenuante. De este modo, una pericial forense tiene que ir encaminada a detallar, en estos casos, cómo es la sordomudez, qué limitaciones ha tenido, cómo se ha ido desarrollando y si ha precisado alguna ayuda y cómo está de afectada su conciencia de realidad o su capacidad volitiva e intelectiva.